¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a organizaciones fundamentalistas que están vinculadas al terrorismo, al lavado, al tráfico de armas? Preguntas que han surgido a consecuencia de agendas de estos últimos días. Que han cobrado fuerza efectivamente en las últimas semanas con el escándalo desatado por los supuestos vínculos del vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez con esta organización que domina la vida política y social en el Líbano. Estamos hablando del Hezbollah. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va? Don Richard, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo te va, Augusto? Estamos Un placer muy bien. estar un domingo a la noche más, aquí en Fuego Cruzado y en este canal amigo, ¿eh? Claro, y también conversando hoy con colegas sobre un tema que ha aprisionado, digamos, a la agenda en los últimos días. Así que Una piedrita un poco incómoda en el zapato del gobierno. hay tela que cortar, ¿eh? Así es, efectivamente. Vamos a hacer el reconocimiento de campo del tema que nos ocupa esta noche, que es el siguiente. Un verdadero escándalo a nivel internacional se desató tras la divulgación de materiales audiovisuales que evidencian la manera en que un avión carguero venezolano-iraní y su tripulación, con supuestos nexos terroristas, ingresó a nuestro país y abandonó el territorio nacional 3 días después, sin problemas ni contratiempos y sin que las autoridades paraguayas se hayan percatado de alguna irregularidad. Un medio israelí refiere a supuestos nexos entre el movimiento islámico Hezbollah y el vicepresidente Hugo Velázquez. El precandidato a la presidencia por el oficialismo, lejos de aclarar sobre la acusación de su proximidad con células del terrorismo internacional, se mantiene en un absoluto silencio. Bueno, hoy en estos días estuvimos hablando mucho en nuestros medios al respecto de los vínculos que pudieran existir entre figuras del gobierno y estas organizaciones. Por ello consideramos pertinente conversar entre colegas que trabajan en medios vinculados, estoy hablando de Richard, de este servidor y de nuestro invitado, para esclarecer un poco más de qué hablamos cuando hablamos de ese punto. Así es. Y para hablar ya y comenzar la entrevista de esta noche, está con nosotros nuestro colega, nuestro compañero, el editor en jefe del área política del Diario de la Nación, el señor Juan Carlos Dos Santos, que no es pariente de este No señor. es pariente, También. son otros Dos Santos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Augusto, Richard. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para tratar de entender un poco esta situación que nos llevó en esta semana, pero lastimosamente tenemos que continuar con esto. No es algo agradable, pero es algo que no podemos dejar de sacar de agenda. Sin duda que sí. Bueno, decíamos, veíamos nosotros varios de los reportes que se publicaban en La Nación en la última semana, hablando de Hezbollah, organizaciones prohibidas o, digamos, censuradas en otras partes, países del occidente sobre todo, y muchas veces estos nombres surgen y se leen en los titulares de los diarios, pero nunca se conoce en realidad el alcance que puedan tener y de qué manera en estos países se han constituido en verdaderas fuentes de poder y de gobierno. Por ejemplo, ¿qué es el Hezbollah y por qué hay tantos cuidados y resquemores en relación a esta organización, Juan Carlos? Bueno, prácticamente el Hezbollah es un grupo que tiene controlado, una organización ya realmente, llamarlo grupo ya es degradarlo un poquito, es una organización muy grande que tiene controlado al Líbano no solamente a nivel político, sino también a nivel territorial. Existen lugares en el sur y en el este del Líbano que están bajo control, administración de esta organización y es algo permitido y para la cultura, digamos, del Líbano es algo que está como bien visto, sobre todo por el poder que llegaron a adquirir. Esta organización es realmente el grupo terrorista más grande que existe en el mundo, incluso ya en épocas del 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, el ataque a los Estados Unidos, este grupo ya estaba por encima de Al-Qaeda en cuanto a su organización y a su movimiento, la financiación y sus recursos.
realmente Hezbollah es un apéndice de Irán. Irán tuvo muy mala experiencia al involucrarse en una guerra con Irak del 79 al 88. Entonces tratan ellos de utilizar grupos que los llaman proxies, grupos que son apéndices de ellos para no meterse formalmente en un conflicto. Es muy diferente meterse que Irán se meta en un conflicto como país. Entonces utiliza al Hezbollah como un grupo terrorista que está fanatizado y que tiene un objetivo claro, que es la destrucción, por ejemplo, del Estado de Israel y el control de esa zona. Hoy Hezbollah ya no se mueve solamente en el Líbano, tiene acciones en curso en Irak y en Siria. De hecho, si podemos decir, lo único positivo que uno puede decir del Hezbollah es que ayudó a las fuerzas globales a eliminar al Estado Islámico. Sin embargo, es porque hay un choque ideológico conflictivo entre ellos y además para poder influir en esa zona. Le estaba compitiendo el Estado Islámico, entonces tuvieron que exterminarlo y ayudó a eso. Sin embargo, el objetivo final es llegar a controlar todo ese territorio que tiene Israel. La idea es esa. Y chocan con otros países a nivel ideológico, porque el Islam tiene una división ya irreconciliable que viene desde la muerte del profeta, que es el chiismo y el sunismo. Y entre ellos tienen esos conflictos, aunque pueden coexistir religiosamente en los lugares santos, por ejemplo. Juanca, acabas de mencionar un tema que me parece interesante que enfatices, o por lo menos vuelvas a reiterar, porque cuando hablamos del Líbano como sede, digamos, más fehaciente, y hablamos de un carguero iraní y vinculamos con Hezbollah, esa relación histórica que existe entre Irán y la organización es fundamental que profundices. Perfecto. Irán tiene, además de su ejército regular, que es la Guardia Republicana, la Guardia Revolucionaria, perdón, tienen un equipo de élite que le llaman las Fuerzas Quds. Ellos son considerados como un grupo terrorista por el tipo de acción que llevan, porque realizan, financian, entrenan y promueven ataques a organizaciones civiles, no solamente militares, también militares. Y ese grupo es el que está vinculado con el Hezbollah. Cuando uno habla de un piloto de un avión que llega o de un carguero que llega y que está de alguna manera vinculado con las fuerzas Quds, automáticamente está ingresando a una lista de terroristas, de personas consideradas como terroristas. En el caso, por ejemplo, puntualizamos el caso del carguero venezolano-iraní que apareció a mediados de mayo en Paraguay, que está retenido en Argentina. No tiene un vínculo con el Hezbollah, sin embargo sí tiene con las fuerzas Quds. Digamos que ya pasó a un nivel superior. Entonces, el Hezbollah es un apéndice no solamente de Irán, sino está entrenado y financiado por las fuerzas Quds. Por lo tanto, cualquier vínculo que exista entre alguien con esas fuerzas definitivamente también termina empapado o embarrado con el Hezbollah. Y sobre todo que es una zona, la triple frontera, una zona donde los libaneses, hay una gran comunidad libanesa y también fuente de financiación hacia ese grupo terrorista desde ese lugar. A propósito de esto de la condición de grupo terrorista, que en el caso de Hezbollah no lleva mucho tiempo, tiene apenas unos años de esa suerte de reconocimiento negativo de pasar a la lista negra o gris de Estados Unidos y la Unión Europea, porque cuando sirve a los fines de Occidente es una suerte de aliado, como recién mencionaba en el caso de la neutralización del Estado Islámico, que el ISIS es bastante poderoso en Siria y en Irak, y en un momento dado llegó a amenazar incluso prácticamente la paz en la región, ¿verdad? Tanto que estaba en alerta, por cierto, Israel. Pero en lo que tiene que ver, ¿qué fue el detonante? Y la pregunta concreta es eso. ¿Qué hizo cambiar que de repente dejase de ser aliado para pasar a ser enemigo y hoy ser considerado terrorista? Porque la actividad terrorista la viene haciendo prácticamente desde su nacimiento, del 82, en la guerra del Líbano con Israel. Estoy hablando de Hezbollah. Pero se refuerza, digamos, paralelamente con el afianzamiento de esto que estabas llamando recién, de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, que deviene justamente tras el derrocamiento del Shah Pahlavi. Así que evidentemente ese crecimiento y esa consolidación está indefectiblemente unida a Irán y a la Guardia Revolucionaria. Pero ¿en qué momento hace un clic? ¿En qué momento detona esa
esa visión positiva que tenía Occidente sobre Hezbollah? Pero yo creo que eso se produce cuando el Hezbollah se convierte en un grupo terrorista global, es decir, comienza a internacionalizar sus actividades, no solamente regionalizando en una situación con Israel, como es Hamas, por ejemplo. Directamente ya su organización se expande a nivel global y amenaza intereses de los Estados Unidos, de Europa, y se concretan, digamos, se confirman que existen ese tipo de vínculos, ese tipo de financiación, ese tipo de crear organizaciones relacionadas al crimen a partir de la estructura misma terrorista que funciona en el Líbano. Es decir, hacen una especie de exportación de ese tipo de terrorismo y comienzan las fuentes de financiación, como es sobre todo en la triple frontera y más en Venezuela. En Venezuela es un país que está casi al nivel del Líbano, está copado por el Hezbollah, por fuerzas libanesas. El propio canciller Tarek El Aissami tenía ese tipo de vínculos con Irán y con el Líbano. Entonces hay un cambio en la denominación. Paraguay recién en el 2019, igual que Argentina, se unió a aprobar esa denominación de organización terrorista global. Exacto. Es decir, que puede actuar en cualquier parte del mundo, y de hecho lo venía haciendo, o sea, siempre realmente lo hizo, pero nunca afectó intereses realmente muy concretos de países europeos y de Estados Unidos. Se convierte en un peligro global, de ahí esa denominación. Ya. Hay una, Richard, son dos en realidad documentales de Deutsche Welle, la televisión alemana, que quiero recomendar, que tiene menos de una semana, en la que profundiza, y justamente partiendo del Shah de Irán, Sí. Que hay que recordar, incluso tenía lazos con el estonismo, ¿no? Sí. Y todo ese itinerario que se da hasta el nacimiento de Hezbollah y lo que tenemos hoy. Dos asuntos así muy breves. Cuando decía que tienen legalidad en el Líbano, porque además tienen legitimidad porque es una especie de garrote contra las causas frente a Israel, me gustaría que hables un poquito más de eso. Y lo otro también, pero incluso más tarde, ¿en qué medida en realidad se puede estar viviendo también una campaña, lo que le preguntaba a Ottolenghi el otro día, de evangelización, digamos, por parte de Venezuela, de la presencia de Hezbollah en otras regiones de América Latina? ¿O todavía no hay un ambiente, digamos, para esa condición? Bueno, en Latinoamérica va a ser mucho más complicado para el Islam hacer una penetración como ellos realmente buscan. Hay que entender que Irán, después de la caída del Shah en el 79, comenzó una revolución islámica, y Khomeini, que era el líder de esa revolución, tenía dos variables que quería. El primero decía que Irán lo que tiene que hacer es influenciar en los países, no hacer conquistas territoriales ni militares, influenciar. De alguna manera, meterse en esos países, lograr influenciar a las autoridades, después se van por las organizaciones sociales, luego por la población en general. La idea es influenciar para luego exportar la revolución islámica. Esa es la base del gobierno revolucionario islámico de Irán, influenciar y luego exportar. De eso se trata. No tienen ningún apuro ellos para eso, y de alguna manera en Venezuela están haciendo eso, están en la primera parte, están influenciando. Porque hoy Venezuela depende del combustible iraní. Venezuela no tiene capacidad de refinar su propio petróleo, sí. Y nadie le refina, solamente le refina Irán, le compra el petróleo y le envía combustible. Capítulo aparte, es una contradicción horrible, sí, un poco raro, porque tiene probablemente la mayor reserva de petróleo del mundo, una de las mayores, sobre eso y sin poder refinarla. Es realmente una suerte de contradicción. No pueden usar su petróleo. Antes Estados Unidos le refinaba, y es Irán el que le refina y le vende combustibles. Entonces ellos de esa manera están influenciando en Venezuela, y el siguiente paso va a ser exportar su revolución islámica. Para eso hay generaciones de trabajo que tienen que hacer. No digo que estemos cerca ni estamos lejos, pero estamos en su línea. No, y está demostrado, Juanca, que evidentemente estamos en la línea, porque bueno, esto ya comenzó en el 2015, después hubo otras reuniones ya haciendo esta administración gobierno. Estamos hablando de Abdo, que bueno, se reunió con algunos referentes también, no solamente el vicepresidente, y lo último que hemos visto también, que evidentemente señala que podría ser
una extensión de esa evangelización que menciona Augusto, por lo menos en una fase inicial que tiene que ver con la influencia. Pero la influencia que no solamente en lo que tiene que ver con una cuestión religiosa, porque entiendo que eso no tiene cabida acá, sino las otras cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo las facilidades que pudiesen haber en términos de recaudación. Y la triple frontera, como mencionaste recién, es un punto clave y fundamental, y lo hemos visto desde el 2001, de los atentados a las Torres Gemelas, que esa zona es evidentemente de recaudación para muchas organizaciones fundamentalistas. Esa influencia puede crecer a partir justamente de esta irrupción de Irán, Hezbollah, Venezuela y su vínculo con el Paraguay, Juan Carlos. No, yo creo que no solamente puede crecer, sino que estamos asistiendo al crecimiento de eso. Estamos viendo esa influencia. Saltaron cosas, probablemente esto ya venía de años, de hecho vienen de años. Entonces, nosotros vemos como algo lejano, de repente nos encontramos inmersos en eso, y ese es el peligro que tenemos que tener en cuenta, porque no solamente estamos viendo situaciones que suceden lejos, sin embargo, esa situación se puede dar acá, pero no la estamos viendo. Acá se está financiando de alguna manera. No es la financiación plena, pero se ayuda muchísimo con las actividades que hacen. Eso es algo sabido, por eso hay 2 o 3 personas ya extraditadas, vinculadas a ese tema. Entonces, eso es real, eso existe, y a medida que Venezuela siga siendo influenciada, va a haber una mayor presión todavía más con la cantidad de gobiernos que se vuelven afines. Es decir, Irán está viendo de una manera muy importante la penetración en Latinoamérica, y el Hezbollah es una de sus mejores herramientas, y el Hezbollah ya está asentado en la triple frontera. Entonces, va a desembarcar a través de eso. A propósito de Irán y Latinoamérica, hay un ejemplo cercano, Richard, que tiene capítulos muy ostensibles. Estamos hablando de AMIA, la Embajada de Israel, estamos hablando de esa pregunta que todavía hacemos al respecto de quién mató a Nisman, y estamos hablando de la conexión entre Irán y Argentina. Ese es un capítulo muy fuerte, Juan Carlos, sí, que deja muchísimos interrogantes hasta hoy, y no es nuevo, ¿verdad? Viene, no sé, de la administración de Menem. Carlos Menem, sí, en el 92. Ya hace rato. Y como dicen los comentarios, ¿verdad?, que Menem pagó caro ese vínculo, porque le perdió al hijo, y dan a entender que es una consecuencia de eso. Lo mismo pasa con Nisman, aunque oficialmente fue un suicidio. Sin embargo, hay demasiadas evidencias de un vínculo, sobre todo que van saltando documentaciones donde él cada vez más iba vinculando al gobierno islámico en las situaciones, en el atentado de la AMIA. Por ejemplo, el ministro del Interior de Irán es una de las personas vinculadas. El actual ministro del Interior de Irán, el encargado de seguridad, está procesado por eso. Él está procesado por la justicia argentina. Exacto. Entonces, yo creo, por ejemplo, la vicepresidenta argentina tiene muchos vínculos con Irán. Yo creo, no sé si tanto el presidente tiene otra manera de enfocar esto. Me parece que va más por el número 2, vaya coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, realmente la presencia de Irán con Argentina, ese vínculo a través de los gobiernos, sí le dio muchos problemas. Tuvieron esos 2 atentados que coincide con el ascenso de Hassan Nasrallah, el actual secretario general del Hezbollah, una persona que vive escondida. Él es el actual secretario, y coincidió, apenas asumió él, vino el atentado en la Embajada de Israel en el 92, y 2 años después ya en la AMIA. Y todo vinculado con elementos que llegaron, no sabemos si llegaron o ya estaban en la triple frontera, pero desde ahí fue planificado. Sobre todo el de la AMIA está confirmadísimo que desde ahí fue planificado el ataque. A partir de justamente la experiencia argentina que estamos mencionando, y la historia no tan lejana, porque esto sucedió hace apenas 30 años exactamente, se cumple del atentado a la Embajada de Israel, y en el 94 ocurría la de la AMIA. El aspecto que mencionábamos era que en el caso de Menem era un gobierno de centro derecha, no era un gobierno identificado con la izquierda como sí sucede ahora. Pero nos decía el otro día, Ottolenghi, y quiero saber tu opinión en relación a eso, si efectivamente esta facilidad o esta apertura que existe, digamos, de poder permear Hezbollah y toda la ideología iraní o la visión iraní del mundo, si es posible esto o se allana aún más con gobiernos de izquierda, porque esa es la discusión que
a la que se ha remitido, digamos, este experto en temas de terrorismo y lavado de dinero a nivel internacional, y quería saber tu opinión en relación a eso. ¿Es más viable esta penetración de Hezbollah, Irán, en la región con gobiernos progresistas, o esto no tiene que ver nada con la ideología? Yo creo que facilita el discurso anti-norteamericano de Irán. Esa es la facilidad que tienen, que es el mismo discurso también de gobiernos progresistas. Se van todos hacia ese lado y Irán tiene ese mismo discurso, pero no es necesariamente algo definitivo con eso. Si realmente Irán se va a moldar al gobierno que sea con tal de llegar a influenciar. Eso no hay una afinidad total solamente por eso. El Medio Oriente, la ideología del Medio Oriente, la izquierda y la derecha tiene otra manera de enfocarse, realmente no es tanto así. Pero hay facilidades por el discurso anti-norteamericano, entonces hablan casi el mismo lenguaje, entonces encuentran más afinidad, más proximidad y objetivos en común, eso seguro. Y probablemente la situación de Venezuela, que es particularísima por la afinidad con el tema del petróleo, y bueno, Argentina, que es casi un pacto de sangre, si es cierto todo lo que se investiga con varios gobiernos. Ahora, voy a salir de lo estructural que es tan interesante que se está hablando, para irnos acá a una anécdota casi. Ese señor que estamos teniendo en imágenes de apoyo ahora y que está cantando en una mezquita, el cantante de mezquita de Hugo Velázquez, ha sido bochornosa esa expresión, ¿no? A ver, contanos quién era ese señor realmente. Realmente fue bochornosa. Yo creo que más que nada es peligrosa esa expresión, porque busca minimizar una situación que puede llegar a ser muy delicada. De hecho es delicada, pero nosotros lo vivimos como algo lejano, pero no es lejano. Este señor es un líder, de alguna manera. El Hezbollah tiene tres alas, que es el ala religiosa, que fue el comienzo y que terminó derivando en un grupo terrorista realmente. Tiene un ala política porque finalmente decidieron influenciar a nivel político en el Líbano, y tiene un ala militar que es el que se encarga de mantener cerrada toda eso. Entonces, este señor es un líder del área religiosa, pero que responde directamente a Hassan Nasrallah, que es la persona que está a cargo de las tres alas, es la palabra mayor, y que sin su visto bueno nadie se puede reunir con nadie. Ni siquiera, es más, el gobierno del Líbano hoy quiere negociar con Israel un límite marítimo por un yacimiento de gas, y Nasrallah dio la autorización al gobierno de que se sienten a negociar con Israel, pero sin que se renuncie a la futura destrucción de ese Estado. Entonces, a ese nivel llega la orden de este señor, y la persona que estuvo, con las personas que estuvieron con el vicepresidente, todos responden a él, de alguna manera responden a él. No solamente Hijazi, sino Qaub también. Qaub es una persona que está vinculada también al ataque de la AMIA. El gobierno argentino lo tiene como alguien que financió, que apoyó, que de alguna manera apoyó ese ataque. Entonces estamos hablando de personalidades terroristas. Que canten o no es otra historia, pero básicamente son personalidades vinculadas al grupo terrorista de alguna u otra manera, y su actividad secundaria ni sabemos si cantan o no, ¿verdad? Pero normalmente los imanes son las personas que se encargan de dar esa oración, y la hacen oración cantada en la mezquita. Sí, entonces, mal podemos decir que es un cantante de mezquita. Es una demostración de ignorancia también. Absolutamente. No, pero aparte, ponerle que efectivamente, creo que más de una vez habrás asistido a un culto de esas características de los musulmanes, y efectivamente el cantante de mezquita es un religioso, pero es un religioso puesto por Hezbollah. Esa es la cuestión que no hay que soslayar y que me parece muy importante, ¿verdad? Además sería una pérdida de tiempo hablar de toda los antecedentes que existen en relación al funcionamiento de las teocracias. Y limitarlo a un canto nada más. Claro. Sin duda. Bueno, a propósito de eso, bueno, Hijazi fue uno de los tantos personeros de Hezbollah que se reunió Velázquez en su viaje, aquel recordado viaje del 2015, que incluyó incluso un viaje en yate en la hermosa costa mediterránea del Líbano, que bien conoce Juan Carlos, sin duda. Bueno, para ponernos más un poco en contexto, ¿con quién más se reunió en aquella ocasión? Velázquez es, digamos, descriptivo pues, de que no solamente se reunió con un cantante de mezquita, sino que se reunió con otros importantes jerarcas del Hezbollah. Y probablemente se reunió con el primer ministro, con los parlamentarios,
El Líbano es un país muy especial en cuanto a su constitución política. El presidente tiene que ser de una confesión religiosa, el primer ministro de otra y el presidente del parlamento de una tercera confesión. Entonces se unen todos ellos ahí. Y la mayoría de los personajes con los que se los ve a Velázquez en fotos que él no las publicó, fotos que estaban ahí ocultas y que el medio de Israel las hizo públicas, son personajes que son vinculados al parlamento, donde el Hezbollah tiene mayoría, donde es el que comanda, donde él... Entonces, digamos, son personajes políticos legales dentro de la estructura política, dentro de la estructura del gobierno del Líbano. Sin embargo, todos saben que son personas vinculadas al grupo militar y en algún momento también pertenecieron a la militar. El canciller el canciller del Hezbollah, le decían a este último que identificamos, Mousawi. Él es una persona que ya está fuera del parlamento, sin embargo, es el vocero del Hezbollah, el que habla ante los medios, el que escribe, es el que da declaraciones. Y una persona, sobre todo una persona muy violenta, su propia hija tuvo que refugiarse en una comisaría y él con un grupo armado llegó, la sacó de ahí. Entonces, son personas que tienen ese perfil y que se disfrazan de una manera, se disfrazan detrás de la actividad política, porque el Hezbollah hizo eso, se está disfrazando, disfraza su actividad y su objetivo final, disfraza de una actividad política y la convierte en algo de manera legal dentro del Líbano. Con esas personas estuvo reunida el vicepresidente. Si no conociéramos todas estas historias que giran y orbitan alrededor del tema, no ponderaríamos en su real dimensión, Richard, Juan Carlos, la impresión que habrá causado la decisión del gobierno de Abdo Benítez de rever aquella postura del gobierno anterior de la embajada en Jerusalén. Sí. El conflicto de Israel con los palestinos es una lucha que llevan a cabo los gobiernos o los gobiernos radicales ya de la región. Es una lucha que luego de la guerra del 67 quedó un poco aparte para el mundo árabe, se enfocaron en otra situación y lo tomó el gobierno de Irán, tomó como una lucha propia y lo obligó al Líbano a entrar en esa lucha. Entonces, la piedra fundamental de esa lucha es la ciudad de Jerusalén. Lo que hizo el gobierno anterior, el traslado de la embajada, como nosotros lo vemos, es la acción posterior. La esencia de eso fue reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Entonces, por tratados internacionales, la embajada tiene que ir a esa ciudad. Lo que revió este gobierno es justamente eso, el reconocimiento de Jerusalén, que es la piedra fundamental de la lucha del mundo radical islámico contra Israel. Evidentemente que es la lucha del Hezbollah también y es muy fácil hacer una con flecha del por qué pasaron ese tipo de cosas. Sí, hemos visto profusamente, no solamente en medios locales, sino también a nivel internacional, de que 2 más 2 realmente es 4. Pero de lo que se puede colegir de estas palabras ahora, se podría decir en una frase que, bueno, este gobierno, el de Mario Abdo Benítez, entonces está del otro lado, no del lado de Israel, sería del lado del mundo radical islámico. Sí, lo primero que tuvo que pagar fue eso, tuvo que pagar ese favor y mandar atrás esa decisión que de alguna manera fue una victoria para el mundo, no digo el mundo islámico, porque el Islam es una religión de paz realmente, sí, sino para el mundo radical, para los fundamentalistas fue una victoria y entonces esa decisión se vio como algo en contra del pueblo, sobre todo Israel. La gente en Israel se quedó muy molesta por eso. Tuvimos declaraciones de personas y que quedaron molestas por esa situación. De repente ellos se enfocaron en otra cosa y siguió. Las relaciones están bien ahora, pero se enfocaron en otra cosa y siguieron su vida directamente. Tampoco perdieron mucho tiempo con nosotros en eso. Pero no tenemos todavía embajada de vuelta de manera activa. La embajada sigue en Tel Aviv. No, me refiero a la israelí en Paraguay, digo. La embajada de Israel en Paraguay está por una cuestión de presupuesto, está en Montevideo. O sea, es concurrente. Es concurrente, como la de Irán también están en Montevideo, ambas embajadas. Juan Carlos, si hablamos del Líbano, hablemos ahora de Ciudad del Este y tratemos de hacer casi la misma operación, si es posible, en relación a los vínculos del vicepresidente con figuras en esa región de la Triple Frontera, porque se puede hacer casi la misma operación, digamos, ¿verdad? ¿Quiénes han sido afinidades históricas del vicepresidente? Y algunas de esas afinidades históricas
por su relación propia o por interpósita persona, por gente que estaba vinculado al vice y que hoy incluso políticamente lo acompaña de muy cerca, incluso derivan en personajes que después fueron deportados. Háblanos de esa vecindad. Fue, por ejemplo, el cuñado de una publicación de un medio de acá local, es el cuñado de uno de los que estaban en el yate, es uno de los que fueron extraditados a Estados Unidos por vínculos, por financiación del terrorismo. ¿Y dónde vivía? Estaba en Ciudad del Este, entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, es decir, era en la triple frontera, ahí ya casi no hay frontera. Entonces, esta persona fue deportada, es cuñado de uno de los que estaban acompañando a Velázquez en el yate, probablemente fue el que le llevó y el que le hizo los contactos, el que armó el tour, digamos, pero no aparece en otra foto, solamente allí, y ahí se supo también que él estuvo por esa zona. De hecho, es un ciudadano libanés, es un brasileño aparentemente de origen libanés o paraguayo, pero de origen libanés y sigue todavía con el vínculo. Y su cuñado fue la persona que fue deportada está en los Estados Unidos, en realidad fue extraditado, y no sé si el proceso ya está, hay que aclarar un poco si sigue procesado. Que es Farhat, creo que es el apellido, Sí, el cuñado del señor Walid, es lo que mencionaba en la publicación. Y otro nombre que también salta en aquel viaje recordado es el de Charlie Duarte, que hoy forma parte, digamos, del esquema de recaudación de la campaña de Hugo Velázquez, y que también participó y suele participar de esas reuniones con los enviados o que estuvieron en Líbano en aquel año. Y era su equipo de fiscales. Y formaba el equipo de fiscales. Su hermano es un juez en el área penal, Rolando Duarte, así que hay muchos nombres que digamos, consolidan el argumento de que por lo menos hay sospechas en la relación de Hugo Velázquez, sobre todo, y su entorno con el Hezbollah. Juan Carlos. Es así, justamente el vicepresidente también minimizó la publicación del medio israelí, dando a entender que era un medio que nadie leía. Sin embargo, es una referencia para la comunidad judía en Paraguay, no en la Paraguay, en Latinoamérica. De habla española, la que habla español. Es el periódico de habla española más antiguo de Israel. Y ya que él minimizó la publicación de Aurora, en Clarín, Buenos Aires, también publicaron y hablaron del vínculo de Velázquez. Hablaron de su actuación en un cargamento, muy sospechosa situación, y que luego de eso él estuvo por el Líbano. Entonces también hicieron ese vínculo, es dando a entender también un poco eso de que no es una situación mínima como él la quiere dar a entender, la quiere contar, sino que hay medios muy importantes como Clarín e Infobae de Buenos Aires que se hicieron eco de esa situación. Y un medio internacional, yo no recuerdo cuál, que mencionaba el tema de pérdidas de millonarios recursos en la crisis financiera libanesa por parte del vicepresidente también, ¿eh? Sí, es un medio, es el Jerusalem Post, es el medio más importante de Israel en inglés. Mencionó que tuvo una pérdida muy grande creo que por inversiones o cayó un cargamento, pero lo vinculó con algo así como 1.200 millones de dólares. Y cita textualmente al vicepresidente. Sí, lo menciona. Y Justamente habla es en el Líbano. Habló de una situación del Líbano y el medio israelí, Jerusalem Post, lo menciona y habla de que tuvo esa pérdida bastante fuerte, 1.200 millones de dólares. Habla del monto también. Una friolera, 1.200 millones de dólares. Ya no se trata de un medio que vos podés decir que desconoces, ¿verdad? Porque se trata de un medio muy conocido, muy prestigioso. Así es. Bueno, creo que redondeamos una buena primera parte de esta noche con Juan Carlos dos Santos, ¿sí? Así es, sí, efectivamente, alguien que conoce muchísimo, que vivió, por cierto, también en esa zona, así que no es un improvisado en estos temas y conoce de la realidad de Medio Oriente y sobre todo en este caso los enemigos de Israel, porque en Israel viviste también un tiempo, Juan Carlos, y conoces de primera mano cómo son las reacciones y las relaciones en esa zona conflictiva, lamentablemente, del mundo todavía hasta hoy, ¿verdad? Bueno, lo que hacemos nosotros es importar la parte conflictiva, porque el Medio Oriente, sobre todo con Israel y Emiratos Árabes Unidos, tienen digamos, una política que los une y que los va a terminar tumbando todos esos conflictos en un mediano plazo,
y van a quedar pequeños bolsones violentos en algunos lugares y bueno, van a tener que buscarse dónde saltar. Ojalá que no salten tanto hacia acá porque ya están saltando. Sí, señor. Muchas gracias, Juan Carlos. A ustedes. Juan Carlos dos Santos, editor del área política del diario La Nación. Hacemos una pausa. Sí, señor. Y venimos Hacemos una con pausa y ya volvemos. La convocatoria de la Comisión Investigadora del Congreso al presidente de Tabesa, José Ortiz, a consecuencia de documentos fehacientes en la investigación de lavado, derivado del informe de CEPRELAT, fue respondida por la defensa de Ortiz con una posición que se puede resumir en lo siguiente: iremos a comparecer siempre, pero nos ampararemos en el artículo 18 de la Constitución para no declarar. Al mismo tiempo, han adelantado a la CBI que todos los documentos de Tabesa que el organismo requiera están a disposición del organismo. El titular de la bicameral, Jorge Querey, anunció que las convocatorias seguirán siendo reiteradas. ¿Cuál es la consistencia jurídica sobre la obligación a declarar en una comisión del Congreso? ¿Y hasta qué límites puede marcar el funcionamiento de esta comisión el que se trate de una entidad no jurisdiccional? Temas que trataremos de discernir en este bloque de Fuego Cruzado. Y sobre este tema vamos a enfocarnos ahora en este segundo bloque y para eso damos la bienvenida a nuestros invitados de este segmento. Está con nosotros el abogado Pedro Ovelar. ¿Cómo le va, Pedro? Bienvenido de nuevo a Fuego Cruzado. Muy buenas noches, Richard. Buenas noches, Augusto. También está con nosotros el doctor Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, ex senador, así que también le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Duarte? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es diputado también, hizo toda la conscripción en el Parlamento, ¿verdad? Sí, fui diputado, fui senador, fui miembro del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Bueno. Y usted hacia el Parlamento no pensó velar nunca, ¿no? La verdad, Augusto, que para hacer política hay que tener vocación. Y yo realmente me siento más identificado con la profesión. Sí. Por eso nunca apunté hacia ese lado. Ya. Quiero empezar contigo preguntándote, ¿qué significa mi cliente va a comparecer pero no se va a amparar en el artículo 18? ¿Qué supone no va a declarar? ¿Quieres explicarnos eso, por favor? Sí, la Constitución Nacional establece como una facultad de la Comisión Bicameral de Investigación en el artículo 195 citar a personas particulares, además de otros funcionarios públicos. Sin embargo, en el artículo 4 establece que los derechos y garantías constitucionales serán respetados o estarán vigentes aún ante el llamado de esta comisión. Y en la ley reglamentaria de ese artículo determina de que la persona puede excusarse, alegando el artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie está obligado a declarar en su contra. Y esto también se complementa con el Código Procesal Penal, que es un cuerpo legal que supletoriamente es aplicado también para la comisión. Por tanto, él tiene la obligación de comparecer las veces que sea llamado, pero también tiene el derecho de excusarse de declarar. Esa es en apretada síntesis la explicación de por qué él no va a declarar amparado en una disposición constitucional y legal. Vos sabés que a lo largo de esta semana, y escuchando un poco las declaraciones también de el presidente, sobre todo de la Comisión Bicameral, el doctor Jorge Querey, hablando de que no es un proceso jurisdiccional, pero evidentemente es un proceso jurídico. Y como tal, entonces, la persona que está siendo convocada o indiciada o acusada tiene derecho a saber por qué le están investigando. Pero sistemáticamente se han negado a proveer información e incluso sugieren que se busque en páginas web ese tipo de situaciones. Pero volviendo sobre el punto, quiero más resaltar con el doctor Duarte, efectivamente es una comisión de investigación, pero sus actos son plenamente jurídicos, doctor Duarte. Sin duda son actos jurídicos, pero en este caso me voy a permitir una precisión.
y relativamente debo confesar que disiento parcialmente con el enfoque, ¿verdad? En el sentido siguiente. Primeramente, las comisiones de investigación del Congreso están limitadas en dos sentidos en su accionar, más allá de, obviamente, todas las cuestiones jurídicas a las que estamos obligados todos los ciudadanos, ¿verdad? Y sus limitaciones son, por un lado, subjetivas, es decir, no pueden convocar a cualquier persona. Pueden convocar a los funcionarios públicos o a los particulares que trabajan en empresas públicas o donde el Estado es accionista. La otra limitación es objetiva y se refiere a el tipo de cuestión que van a analizar. Si no estoy trascordado, corríjame por favor si es así, la investigación de la que estamos hablando versa básicamente sobre la hipótesis de un delito que creo es el supuesto lavado de dinero, ¿verdad? Correcto. Bueno, consecuentemente es una cuestión jurisdiccional. Si hay una sospecha fundada de la existencia de un hecho punible, que en este caso, reitero, aparentemente sería lavado de dinero sin perjuicio de que puedan haber otros hechos conexos, entonces la competencia es jurisdiccional. Quiere decir eso que el Ministerio Público tiene que investigar y si encuentra los elementos, iniciar el procedimiento penal para llegar a la verdad y eventualmente condenar a quienes resultaren culpables. Caso contrario, es decir, si nosotros admitimos la hipótesis de que cualquier comisión del Congreso, no esta en particular, cualquiera, mañana, pasado, bueno, de repente escucha en la radio que se le acusa a un señor fulano de tal de haber cometido, no sé, un robo, agredido a una persona, una cosa así. Y bueno, puede constituir, por la vía del absurdo que se usa para ejemplificar en el derecho, constituir una comisión, solicitar la comparecencia de esa persona y hacer una investigación y vaya a saber qué derivación va a tener eso. Esto quiere decir en derecho constitucional la invasión de las competencias de otro poder del Estado. Esta comisión puede hacer la investigación que le parece y dentro de las limitaciones que acabo de señalar y con esa información a la que accede a hacer la denuncia al ámbito correspondiente, que reitero es el Ministerio Público, que sabrá si necesita de alguna autorización jurisdiccional para profundizar en su investigación. Parte de una falla de origen, entonces, esta CDI en particular, con lo que estás señalando, Marcelo. Para mí es clarísimo. Yo reitero, no estoy diciendo que haya habido o no haya habido lavado. Eso es al margen. Es otra cuestión. Lo que yo estoy diciendo es que si estos legisladores tienen fundada sospecha de que existe tal cosa, entonces tienen que hacer una denuncia al Ministerio Público y el Ministerio Público evaluará eso y solicitará al juez de garantía lo que sea necesario para continuar su investigación. Y consecuentemente, reitero, esa es la limitación en cuanto al objeto de la investigación. En cuanto al sujeto, la investigación a la que se debe circunscribir una comisión bicameral del Congreso es a las instituciones, a las personas y las instituciones públicas, a los funcionarios públicos y a las personas que sin ser funcionarios públicos tienen cargos importantes en empresas públicas o en empresas privadas donde el Estado es accionista. O binacionales. Sí, que son variables. Pero... al margen de
el cuestionamiento que ya escuché, que me parece cándido, ¿verdad? De que un médico puede que no entienda el asunto legal. Hablo del presidente de la comisión. Se entiende, la inteligencia mínima te plantea que hay una estructura judicial o jurídica que debería acompañar a una comisión bicameral. Y en ese contexto, y incluyendo en el planteo el dato que me parece abrumadoramente relevante que da el doctor Duarte respecto de la incumbencia o no, entonces ¿qué queda, digamos? ¿Es una apuesta a un resultado mediático político? ¿Cuál es la apuesta? Porque la acción inmediata del doctor Querey después de la actividad es: los vamos a llamar de vuelta. ¿Y qué más les dijo en ese momento que la televisión no transmitió, digamos? Bueno, además de recibir esta información del doctor Marcelo Duarte, me parece muy interesante su planteamiento. Y antes de pasar a responderte directamente lo que me acabas de preguntar, complementando un poco lo que él dijo, en cuanto al objeto de una comisión, claramente la Constitución habla del interés general, que tendría que ser la motivación por el cual se crean estas comisiones. Y siguiendo el mismo razonamiento del doctor Marcelo Duarte, la propia Constitución establece de que no afectará las funciones jurisdiccionales, dice el artículo 195. Y yo ya había hablado de esto, de que acá hay una causa formada en la Fiscalía respecto al mismo hecho, a los mismos hechos aquí debatidos en la comisión, que nada tienen que ver con su función. Por eso señalaban todos los medios, acá no hay un interés general, hay un interés particular. Y ahí voy a responder tu pregunta. Ese interés particular es netamente político. El presidente de la comisión tiene un fin, una finalidad política que va enmarcada en una asociación de contrincantes hoy internos dentro del Partido Colorado y luego en las generales por las previsiones que se tienen de que el candidato Honor Colorado tiene más chances de salir airoso. Entonces todo esto forma parte de un programa para afectar la imagen del presidente, del expresidente de la República, candidato a la Junta de Gobierno, y afectar a su principal actor hoy, que es Santiago Peña, candidato a la presidencia de la República por Honor Colorado. Entonces, todo lo que se hace y todo lo que se dice tiene esa sola finalidad: desnaturalizando totalmente las funciones de lo que tendría que ser una comisión bicameral, que es siempre, como digo, de interés general y no de interés particular o de interés sectorial. Y cuando carece de esa objetividad, esta comisión, y cuando estás mencionando esto, Pedro, de que evidentemente el interés y el resultado que se busca es político, o sea, desacreditar y desarticular al enemigo político, entonces no veo, o sea, entiendo que se sostiene aún más esta posición legal que tiene de ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de presentarse ante la Comisión Bicameral, a pesar de que la suerte está como echada, digamos, en este caso. Sí, por todo lo que venimos escuchando de los miembros de esta comisión, o de algunos de los miembros, para no generalizar, Es verdad. Ellos ya tienen una conclusión. La conclusión es de que Horacio Cartes es responsable del delito de lavado de dinero, del contrabando, y que esa va a ser su posición finalmente. Cuando que si estamos ante un hecho a ser investigado, lo que corresponde es que previamente esa comisión investigue para luego sacar conclusiones, no tener la conclusión y simplemente dar una formalidad de citar y pedir documentos para luego ya emitir una opinión decidida con anterioridad. Y es lo que realmente sustenta nuestra posición de no permitir
por lo menos en una estrategia de defensa, permitir que el señor José Ortiz declare. Señor Duarte. Sí, sin perjuicio, ¿verdad? Obviamente la decisión de comparecer o no, responder o no, queda en manos del convocado y de su abogado. Pero a mí me preocupa realmente que este caso siente un precedente sumamente grave. Porque hoy puede ser José Ortiz, mañana puede ser Augusto dos Santos, pasado Marcelo Duarte, cualquier persona, ¿verdad? Es decir, lo que yo les decía hace un rato no se me ocurrió de venida aquí. Está en el artículo 195 de la Constitución, que por cuestiones de brevedad no lo leo, ¿verdad? Pero el artículo 248 de la Constitución también habla de la independencia del Poder Judicial y claramente prohíbe este tipo de acciones. Es decir, no hay que confundir la investigación de la actividad de funcionarios públicos en su carácter de tales o de particulares interviniendo en empresas públicas con algún fin ilícito, con la actividad natural establecida por la Constitución para el Poder Judicial a los efectos de sancionar a quienes violentan la ley penal. Entonces, si hay sospechas de un hecho ilícito, como sería el lavado de dinero, entonces la información que posea o diga poseer la comisión investigadora tiene que ser arrimada a la justicia, porque no es un problema político solamente. La parte política les dejo, que sigan sus enfrentamientos y seguramente esto se va a volver cada vez más candente en la medida que se aproximen las elecciones. Pero distorsionar la división de los poderes para buscar un rédito político puede ser una victoria circunstancial, pírrica. Es decir, vamos a sacar provecho ahora para estas elecciones, vamos a ganar unos puntos en las encuestas, pero le hacemos un gran daño al país. ¿Por qué? Le hacemos un daño al país porque violentamos, descomponemos, en el sentido castizo de la palabra, prostituimos las instituciones, es decir, las descomponemos, las pudrimos. Porque acá, fíjense en este debate y en cualquier otro que ya ahora habremos escuchado, y seguramente muchos que se van a dar todavía, siempre va a ser fulano de tal contra mengano de tal. Es decir, hay evidentemente una disputa de orden político electoral y el hecho de la sospecha de la existencia eventual de un ilícito es el pretexto para discutir un problema político y entonces sacar provecho uno y es desventaja del otro, ¿verdad? Ahora, una consulta para Ovelari y para Duarte también. ¿Qué pasa cuando el presidente de la comisión me dice, bueno, pero este no es un juzgado, esta es una instancia política por naturaleza, porque es el Congreso de la República, que se constituye en comisión bicameral? ¿Qué consistencia tiene eso para, digamos, obligarles a la declaración? Y la verdad que, para no sonar agresivo hacia la figura del presidente de la comisión, diría que es un absoluto desconocimiento de la Constitución, de las leyes y de los procesos. Los procesos no se pueden entender únicamente como procesos jurisdiccionales. También existen procesos de otro tipo y todos ellos son procesos jurídicos.
llegó a decirme él que no era un proceso jurídico esto, sino era un proceso que era una instancia política, ¿verdad? Y olvidándose de que aún siendo un órgano político, por naturaleza lo que es el Congreso, estos se someten a la Constitución y las leyes. Y realmente la desnaturalización de estas instituciones, como lo señalaba el doctor Duarte, es lo que preocupa y hace que levantemos nuestra voz respecto a lo que está ocurriendo ahí. Y en especial cuando un presidente de la comisión, al terminar la audiencia, sale y dice: vamos a usar la fuerza pública para obligarle a que declare. No que comparezca. A que declare. A que declare. No fue a que comparezca, porque la incomparecencia injustificada puede derivar, según la ley reglamentaria, de que lo convoquen por la fuerza pública. Pero él lo que está diciendo es que yo lo voy a obligar a declarar. Y eso es propio de los estados policíacos. Marcelo. Realmente me cuesta creer lo que escucho. Espero que no le excusa, ¿verdad? Pero es un exabrupto para decir lo menos, para ser generoso, porque en buen romance, si jurídicamente lo que dijo ese señor, si fue eso lo que dijo, fue que lo va a forzar, obviamente lo va a coercionar a que declare. Y una de las garantías básicas de la Constitución es que nadie está obligado a declarar en su contra. Sí. Que aquí se malinterpreta y lamentablemente dice que uno está habilitado a mentir. No está habilitado a mentir. Lo que está habilitado es a callarse, porque nadie tiene por qué incriminarse. Y sumando a eso, Marcelo, el hecho de no declarar no puede ser usado en contra de la persona que está siendo indagada. Efectivamente, justamente porque es una garantía constitucional. ¿Y por qué esa garantía? Porque no la historia del Paraguay nomás y de la dictadura de Stroessner y otras anteriores, no. La historia de la humanidad, la historia de la civilización justamente nos enseñó que las confesiones que se sacan por la fuerza no solamente son atroces, sino que son exactamente lo contrario a la justicia. Hay un señor que se llamaba Stroessner en Paraguay hasta hace pocas décadas. Tiempito, sí. Pero antes de tu pregunta, Sí. quiero nomás puntualizar lo que le consultaba, así en una línea, digamos, doctor Duarte. Pero te dice, y quiero dejar de citarle al presidente, porque otros miembros de la comisión también, te dicen: no, pero este no es un juzgado. Esta es una instancia del Congreso, una instancia política, una instancia... Por cierto que es una instancia política, pero como decía el doctor Velar, eso no quiere decir que pueda apartarse del régimen jurídico vigente en el país. ¿Qué quiere decir eso? No es un órgano jurídico, consecuentemente no le puede condenar al indagado o a cualquier otro en el futuro, quien fuese, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la Constitución va a ser sometida a votación. Entonces, si tiene mayoría, lo pueden torturar para que confiese, para que declare. No estoy diciendo que el indagado sea inocente. Estoy diciendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque si admitimos que esto se puede hacer con esta persona, bueno, mañana me va a tocar a mí, pasado te va a tocar a vos y te puede tocar a cualquiera. Es decir, si tienen fundada sospecha y tienen elementos que pueden avalar eso, su deber constitucional, su deber, estoy usando a propósito la palabra, no es una opción, su deber es hacer la denuncia ante los órganos jurisdiccionales, no es convertirse ellos en jueces.
Eso déjenlo para el ámbito político y ahí le acusarán de esto, aquello, lo demás allá y se enfrentarán seguramente en las internas y así. Ahí ok. Pero no se puede poner a votación la Constitución en una comisión. O suprimirla porque se trata de un ámbito político. Efectivamente, es decir, creo que si no aprendimos todavía en nuestro país que por errores que pueda tener esta Constitución es la ley suprema de la República y hay que respetarla. Y entonces, a medida que vamos detectando sus errores, pues las modificaremos en el futuro. Pero hasta ese entonces tenemos que atenernos a lo que ella dispone y no se puede, reitero, poner a votación su vigencia. Si hay, insisto con esto, si hay sospechas fundadas y hay elementos de apoyo que sean fiables, pues de la comisión eventual de un hecho punible, entonces lo que tiene que hacer la comisión es hacer la denuncia ante los órganos jurisdiccionales y no convertir esa comisión en un garrote político con fines proselitistas. Sí. Esta mañana también, en estos días, hemos visto algunas argumentaciones y algunas fórmulas, hasta si se quiere, fantásticas en relación a la interpretación del artículo 18. Algunos formulaban incluso aspectos que tenían que ver con lo político fuera de lo jurídico. Y quiero poner un ejemplo y quiero que respondan los dos porque entienden del tema. Ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional del Paraguay es incriminarse políticamente. Ese es uno de los argumentos fantásticos que saltaron en esta última semana. Pedro. No, definitivamente no es ningún tipo de incriminación, es una garantía constitucional. Porque cuando una persona, hablando en términos lo más sencillo posible, ¿verdad? Cuando una persona es acusada de algo, imputada por algo, ¿verdad? Desde ese momento se convierte en un sujeto de derechos, no en un objeto de prueba. Porque lo que quieren dar a entender algunos miembros de la comisión y algunos que interesadamente o por desconocimiento lo dicen, no, con eso él se está incriminando políticamente. Y muy por el contrario, esta persona está amparándose en una garantía ante una comisión que no respeta definitivamente los procesos, por lo menos verbalmente lo dicen a los medios de prensa, y rayando, si llegan a pasar, digamos, esa línea, rayando la posibilidad de comisión de hechos punibles, como le dijo el doctor Marcelo. La coacción es un tipo penal que justamente se castiga a aquel que le hace tolerar a otro lo que no quiere, ¿verdad? Y si llegamos a ese tipo de absurdos, ¿verdad? Realmente estamos en un estado policíaco y no en un estado de derecho. Pero ya venimos de esto, Augusto, porque esto ya viene desde que el ministro del Interior, Yucio, en enero empieza a filtrar información confidencial que estaba en la Fiscalía. Luego, cuando es citado al Congreso para que él dé explicaciones sobre su función dentro del Ministerio, él sale y acusa ante la Comisión Permanente del Congreso, en realidad una reunión de la comisión de algunos miembros, porque no había quórum, que luego hace una denuncia a la CEPRELAP como ministro, y que luego él, siendo testigo, va a la Fiscalía y recusa a los fiscales y se niega a declarar. O sea, imagínense lo que hizo Yucio, y para nadie fue eso de los medios amigos, entre comillas, un hecho incriminatorio que él no haya querido declarar siendo testigo, y él sí tiene ahí la obligación legal de declarar. Sin embargo, una persona acusada no puede ampararse en el artículo 18 o puede ser usado eso en su contra. Es un absurdo. Y si ustedes me permiten, ¿verdad? Yo quisiera complementar lo que dice el doctor en el sentido siguiente. Quiero ser muy preciso en lo siguiente.
nos guste o no, y no es una invención del derecho paraguayo. Ojalá hubiésemos descubierto así cosas tan trascendentales como esta, pero el que acusa en el derecho penal está obligado a probar lo que dice. El acusado lo único que tiene que hacer es negar o incluso callarse. Esa es la regla básica del derecho penal. Es decir, por eso el artículo 18, nadie está obligado a declarar en su contra. Claro, uno puede declarar en su contra, uno se puede declarar culpable, ¿verdad? Se arrepiente de algo que hizo mal, claro, en un momento de ira, una cosa así, y confiesa. Pero si uno es juzgado por algo y el que le acusa no puede probar que la persona hizo lo que le adjudican, pues no pueden condenarlo. Y fíjense lo que estamos haciendo. Estamos especulando otra vez sobre un ámbito jurisdiccional. Es decir, como si esto fuese un proceso judicial, donde se habla de la posibilidad de compeler a una persona y obligarlo a declarar. Y eso no es posible. La persona, yo creo, incluso debería concurrir, pero de que esté obligado a declarar en su contra realmente me parece aberrante. Quiero leer esta nota, una parte que me parece muy curiosa. Dice, la referida reunión es a los efectos de recabar informaciones sustentadas en los documentos fehacientes en el marco de la investigación de los hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos. Ahí se puede hacer un cortaguas. Y en este contexto solicito que faciliten a esta comisión bicameral toda la documentación que obre en su poder referente a la empresa. Disculpe. Sí. Sí, que me corrija por favor el doctor, que está muy avesado en materia penal, ¿verdad? Pero yo no salgo de mi asombro. Bueno, entonces, primero se habla, creo que usó la expresión, documentos fehacientes. Bueno, el derecho establece qué documentos son fehacientes y cuáles no. Es decir, los instrumentos públicos son fehacientes. Sí. No cualquier documento es fehaciente. Es decir, fehaciente quiere decir que da fe. Los documentos públicos, salvo que sean arguidos de falsedad, bueno, esos son fehacientes, pero no cualquier documento, porque es documento ya es fehaciente. Otra cuestión, ¿cómo piensan manejar este procedimiento como prácticamente una suerte de procedimiento sui generis, sí, una especie de juicio particular, una mezcla de películas de televisión, así del derecho anglosajón, donde a diferencia del nuestro, es, digamos que más activo, pero no es, reitero, un órgano jurisdiccional donde puedan juzgar a la persona. Y hay una confesión ahí. Si tienen los supuestos documentos fehacientes, ¿para qué lo solicitan si dicen tenerlo? Pero supongamos que sea un error, que tengan los documentos y además quieran otros documentos. Ok, pero dicen que hay todo eso por la hipótesis de supuestos hechos punibles. Y entonces la Constitución Nacional dice que por la división de los poderes, que creo que es el artículo 3, y por las funciones del Poder Judicial, tienen que ser remitidos todos a la Fiscalía para que el Ministerio Público, en consecuencia, inicie una investigación y eventualmente un juicio en su momento, ¿verdad? Pero no puede constituirse la comisión bicameral en un super órgano de investigación, juzgamiento y condena de cualquier ciudadano, no importa quién sea. Eso ya quisieron hacer, Augusto,
con la CEPRELAB. Recuerdan que Yusi hizo una denuncia directamente a la CEPRELAB donde le empezó a pedir diligencias, pedir informe aquí, pedir informe allá. O sea, quería llevar el proceso penal a la CEPRELAB. Como eso se le puso freno a esa situación, porque es absolutamente aberrante que se constituya la CEPRELAB en un órgano investigador como lo es el Ministerio Público, buscaron otra alternativa y que la encontraron en la comisión. Y la comisión sí está haciendo, ¿verdad?, dejando de lado lo jurídico, como bien dije, lo señaló el presidente, está queriendo llevar esto a tambor batiente para sacar una conclusión en un momento quizá electoral candente. Como para decir, ya la comisión determinó en un dictamen en mayoría de que sí se cometió el lavado de dinero, sí se cometió el contrabando, sí, porque se produce más de lo que el paraguayo puede consumir, es contrabando, es lavado de dinero, a la fiscalía tiene que ser condenada esta persona. Entonces, esto es lo que están haciendo. Un poco para que quizás nuestro diálogo un poco jurídico o muy constitucional, las personas o el público en general le cueste comprender o construir una conclusión. Eso es lo que están haciendo. Violando la Constitución, violando la ley, crean una comisión que realiza funciones jurisdiccionales que la Constitución no le permite, quiere pasar por alto disposiciones respecto a la comparecencia y al deber de excusación o al derecho de excusarse de una persona indagada, quiere obligarle a través de la fuerza pública que declare para luego concluir y dañar políticamente, con fines netamente electoralistas y totalmente desinteresados de lo que dice la Constitución sobre el interés general, siendo esto particular. Esta desnaturalización, digamos, de las instituciones, como estaban mencionando los dos, ¿acarrea algún tipo de reproche, responsabilidad penal, algún hecho punible? Esto de que, por ejemplo, le vamos a hacer declarar, porque la ley le obliga a declarar, que decía Querey justamente esta semana, ¿qué pasó? A José Ortiz. O sea, ¿acarrea algún tipo de hecho punible o no? O esto, y esta distorsión de la separación de los poderes, que bueno, cuando se atribuye a la CDI, digamos, funciones de otro poder, o sea, ¿esto no tiene algún tipo de, no sé, de sanción, de denuncia? Yo le voy a dejar la parte estrictamente penal al doctor porque es su especialidad, ¿verdad? Pero en lo que hace a derecho de fondo, digamos, la cuestión es la siguiente. Si la CDI pero si aceptamos este precedente y esto se instala y se da como algo natural y aceptado, entonces no solamente dejamos de lado la Constitución Nacional y la división de los poderes. O sea, ¿qué función cumpliría el Poder Judicial si Exacto. se puede juzgar en una comisión bicameral del Congreso? Que reitero, si tiene elementos fundados de la existencia de hechos punibles, hay un poder judicial para eso. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy es José Ortiz o Juan Pérez, y mañana puede ser cualquier otro, porque la política cambia, los candidatos cambian. Y cuando terminen las elecciones internas, ¿contra quién van a ir? Entonces, realmente a mí eso es lo que me preocupa, porque el señor Ortiz tiene buenos abogados, tiene condiciones para defenderse, pero y si mañana es una persona que no tiene las condiciones para enfrentar un apriete de esta naturaleza, ¿cómo va a ser? Me lleva, perdón. Sí, no, decía nomás que, al responderle a Richard, nosotros estamos muy atentos a eso, Richard, a todas las cuestiones que desde algunos miembros de la comisión están ocurriendo, y nos hemos profundizado en ciertas situaciones para ver si los tipos penales como usurpación de funciones públicas y demás que podrían llegar a ocurrir, o violación de la Constitución,
de la separación de poderes, pero lo que realmente ahora estamos preocupados es por el tema de la coacción. La coacción sobre José Ortiz, que está hoy, él tiene una información de un presidente de una comisión bicameral, le dice que con la fuerza pública la vamos a hacer declarar, ¿verdad? Y esto no es una amenaza, esto es realmente un análisis jurídico respecto a una manifestación del propio senador Querey dada a la prensa. Y vamos a seguir analizando y vamos a seguir viendo esto, pero entendemos también que es una cuestión política y vamos a ser bastante detallistas en todo lo que vaya a ocurrir después. Una reflexión nomás y después una consulta para el doctor Duarte. La enemistad política en manos, no en manos, en los partidos, en la política tradicional paraguaya, ¿qué cantidad de males ya ha ocasionado a la institucionalidad a lo largo de la historia? El tema, el asunto puntual de la enemistad política realmente es el motor de diversas situaciones históricas que se han dado. Magnicidio hubo por enemistad política. Ahora, comisión bicameral, desde aquella, yo la primera que recuerdo, o sea, la comisión de Vargas, la presidida por De Vargas. Elba Recalde también. Elba Recalde y otros más. Esa comisión, doctor, ¿tiene una estructura fija, permanente, reglamentada, permanente, o se va estructurando, se va reglamentando de acuerdo a cada caso? Sí, tiene una estructura permanente que se va ajustando, digamos que conforme cada periodo legislativo y conforme también los componentes. Son, entre comillas, ajustes que van haciendo según el carácter de sus integrantes, ¿verdad? Porque cada quien le imprime su estilo, pero tiene un marco jurídico. Lamentablemente es una comisión que en ciertos momentos atravesó por crisis de credibilidad, ¿verdad? Que en algunos digamos que no concluyó, hasta donde yo recuerdo, en condenas propiamente dichas de los responsables de los desmanes, pero políticamente se desacreditó bastante a las personas que en su momento abusaron de una situación de poder, justamente instrumentando esa comisión con objetivos a veces políticos y otros económicos. Digo porque esto que usted mencionó en su primera respuesta, que para mí es tan categórico respecto de sobre qué tipo de personas tiene incumbencia la comisión, no forma parte del reglamento eso, forma parte del sentido común de la gente de ley saberlo. Perdón, te interrumpo ahí. Sin perjuicio de coincidir con lo que decís, dice la Constitución. Lo que yo hice fue leer la Constitución. Okay. Entonces, podríamos estar absolutamente de acuerdo que está mal y que habría que cambiar y todo eso. Bueno, pero hay que llamar a una constituyente para eso. Y Okay. hasta que tal cosa ocurra, no se puede. Así de fácil no se puede. Solamente las limitaciones, reitero, son objetivas y subjetivas. Los sujetos son funcionarios públicos y particulares que tienen participación en empresas donde el Estado es accionista. Y subjetivos los funcionarios. ¿Verdad? Las objetivas. Las objetivas son las empresas públicas y cuestiones de interés general, ¿verdad? Que se refieren a ese tipo de empresas, ¿verdad? Creo que esta última respuesta, antes de ir tiene que ver mucho entonces con que esto se está profundizando, digamos, el descrédito que tienen, no solamente, bueno, a partir de elementos históricos, pero sobre todo en esta última, Pedro y doctor Duarte, en relación a que, evidentemente, y motivada por aspectos políticos, termina cayendo en su propio descrédito. Y pasó también, esta comisión viene ya tratando de apuntar al corazón, digo yo, de
de lo que es Honor Colorado y ese movimiento político interno partidario. Ya pasó con la comisión Messer, por ejemplo, donde también Querey fue presidente de dicha comisión y también sacó conclusiones, elevó a la fiscalía y que nada vinculaban al expresidente con esos ilícitos. Por más de que insistan, lo único que se creó realmente fue lo del Brasil, que terminó anulándose en el Tribunal Regional Federal. No hay otro elemento de vinculación más allá de la amistad familiar que demuestra cuál es el interés particular que ellos tienen, que es hacer daño a una persona, daño a su actividad principal, que es la industria tabacalera, y con el fin de perjudicar políticamente. Eso es innegable, ¿verdad? Eso es lo que finalmente está ocurriendo. Tenemos que agradecerle muchísimo la presencia como siempre. Y nos gustaría seguir en realidad, pero lamentablemente los tiempos son limitados, así, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por vuestra visita esta noche, muy amable, ¿sí? El gusto es nuestro. Gracias por la invitación, Augusto y Richard. Muchas gracias. ¿Nos vamos nosotros? Nos vamos. Hasta el próximo domingo. Usted está muy contento porque Olimpia tuvo buenos resultados. Vamos a ver qué tal nos va el próximo jueves. Vamos a ver. Pero bien, sí, estuve contento el jueves. Sí, yo sé que sí. Es un campeonato, no tiene el nivel de la Copa Libertadores, sí, pero hay que decir que fue una victoria. Que algunos ya se van a quedar en el camino aparentemente en esa Copa. Pero bueno, estamos muy enojados. Estamos muy enojados con Palmeiras. No sé qué vamos a hacer en Brasil. Bueno, nos vemos el próximo domingo.